claro que vivimos en una cultura centrada en la autonomía absoluta. La idea que tiene el ser humano de no depender de nadie, no rendir cuentas a nadie, no permitir que nadie interfiera en sus proyectos personales o en sus estilos de vida, denota que el ser humano ha elevado sus libertades a un nivel incuestionable, donde paradójicamente se proclama una tolerancia intolerante, una libertad que ejecutan aunque ésta fracture familias, debilite comunidades, ultraje o hiera a los demás. Es decir, se trata de una cultura que proclama una libertad individual, donde no se cuestionen los propios sistemas de pensamiento o estilos de vida. Y cuando un mensaje confronta, incomoda o desmonta una narrativa personal, ya no se dialoga, se desacredita, se ridiculiza o se ataca. Si analizamos esta situación desde una perspectiva más profunda, la palabra de Dios, sabemos que esto sucede porque la luz incomoda a las tinieblas. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, que no se trata solamente de un desacuerdo intelectual, es una reacción espiritual. La luz revela y lo que les es revelado incomoda. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Acaso debemos callar para no incomodar? De ninguna manera. A esta sociedad que grita un no necesito a nadie, la Biblia nos dice que le digamos sí, necesitamos a Dios. Primera de Pedro 2:9 dice que hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero cuando predicamos, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo, estamos exponiendo el pecado. La palabra arrepentimiento implica reconocer fallas, debilidades, y las personas no quieren sentirse vulnerables al tener que admitir que tienen algo de que arrepentirse. Se sienten atacados porque el mensaje dice que no pueden salvarse a sí mismos, necesitan a Dios, lo cual anula su independencia. Se niegan a creer en el Salvador porque la fe demanda obediencia, lo que requiere rendición. Cuando predicamos a Cristo, la verdad golpea el pecado. Se genera una defensiva y peor aún, una ofensiva. Es ahí donde el rechazo y el ataque suelen aparecer. Pero el sufrimiento no invalida el llamado. Jesucristo mismo fue rechazado, traicionado y crucificado. Sin duda alguna, el amor verdadero asume riesgos. Y el mejor ejemplo es Jesús. Si el maestro fue rechazado, el discípulo no puede esperar siempre aplausos. Debemos seguir predicando el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Todo esto lo sufrió Jesús y lo vivieron los discípulos. Esto no es nuevo. Predicar a Cristo nos expone a como mínimo ser ridiculizados, rechazados, señalados y en muchos países actualmente ser masacrados. Los apóstoles sabían que predicar a Cristo les traería rechazo. Sin embargo, después de ser azotados, nunca pidieron dejar de predicar. Oraban para poder continuar, y no porque disfrutaran el sufrimiento, sino porque habían entendido que el mensaje no era suyo. Jesús lo dice claro, cuando por causa de mi nombre. Ahora bien, no predicamos para sentirnos héroes, sino por misericordia, en obediencia amorosa, porque sabemos que es un mensaje que puede salvar vidas, las de todo aquel que crea en Jesucristo. El Evangelio no promete inmunidad ante el dolor, habla de transformación, pero también advierte sobre oposición. Predicar a Cristo tiene un costo. El Señor lo dijo en Juan 15, versículo 20. El discípulo no es más que su maestro. Si a mí me han perseguido, también a ustedes. Y dice un poco antes, esto que me parece muy oportuno para este mensaje. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.
El Evangelio es buenas noticias, pero primero revela la enfermedad y a nadie le gusta que le digan que está enfermo hasta que comprende que hay cura. A continuación, una importante enseñanza sobre este tema de vital importancia. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Durante los años de peregrinación por la tierra del Señor Jesucristo, el mensaje que dejó a sus discípulos fue claro. Dice en Juan 15:20 que Jesús le dijo: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Poco después, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, persecución, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dos realidades que nos hablan de un conflicto que se va a producir en la experiencia de los discípulos de Cristo. Y este anuncio se ha cumplido. Y numerosos cristianos a lo largo de la historia han sufrido persecuciones por parte de autoridades, de grupos no cristianos o de los propios cristianos con creencias diversas durante toda la historia de la humanidad. Tales persecuciones se han manifestado de diferentes formas, en diferente grado de intensidad, desde el arresto a la restricción de derechos, encarcelamiento, tortura, ejecución, martirio, confiscación de sus bienes, confiscación de Biblias y quema de las mismas, confiscación de símbolos, o la presión para renunciar a la fe e incluso delatar a otros cristianos. Los primeros cristianos pronto comenzaron a ser perseguidos, primero por los judíos y posteriormente por los romanos. En el desarrollo de las sociedades cristianas dio paso a que los cristianos fuesen perseguidos, incluso por otros cristianos debido a diferentes doctrinas que son denunciadas como heréticas. Es en el año 311, ya en el siglo IV después de Cristo, que hay un edicto de tolerancia de Galerio que da paso a legalizar y a ver como algo legal en el Imperio Romano la fe cristiana. Con el edicto de Milán en el 312, esto termina de legalizarse. Sin embargo, en el año 380 después de Cristo, con una fe legalizada a ojos de las autoridades, los cristianos comienzan con luchas internas persiguiéndose por diferentes cismas y herejías. Los cismas de diferentes épocas de la historia provocan conflictos entre confesiones cristianas de todo grado, dando lugar a una gran violencia sectaria. En el siglo XX, ya muy cerca de nuestra historia, las poblaciones cristianas fueron perseguidas, en ocasiones hasta el punto del genocidio por diversos estados. Podemos pensar en el Imperio Otomano y su estado sucesor como Turquía. Cometió las masacres amidianas, armenias, asirias, griegas, el genocidio de Diyarbakir en 1915 y parte de los estados ateos del antiguo bloque del Este continuaron persiguiendo por la fe a los cristianos. La persecución de los cristianos continúa vigente en el siglo XXI. Aproximadamente el 10% de los cristianos que viven en el mundo están asentados en países de mayoría no cristiana y experimentan seria persecución. Una persecución contemporánea que incluye la persecución oficial por parte del Estado, principalmente en países de África y Asia, que tienen religiones estatales impuestas, y esta presión va acompañada de persecuciones, de discriminación y asesinatos. Según un informe del año 2020 de una Comisión para la Libertad Religiosa Internacional, los cristianos en Myanmar, China, Eritrea, India, Irán, Nigeria, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Siria y Vietnam son perseguidos, y estos países han sido declarados como países de especial preocupación debido a la participación o tolerancia de sus gobiernos en graves violaciones de la libertad religiosa. Este mismo informe habla de países como Afganistán, Argelia, Azerbaiyán, Bahrein, la República Centroafricana, Cuba, Egipto, Indonesia, Irak, Kazajistán, Malasia, Sudán y Turquía como una lista de países de vigilancia especial
donde de nuevo se permite o se participa en graves violaciones para la libertad religiosa. Fíjate, estamos hablando de un informe del año 2020. Gran parte de la persecución de los cristianos en los últimos tiempos está perpetrada por actores que no tienen que ver con gobiernos o con estados, aunque pueden estar más o menos tolerados por los mismos, y son calificados como entidades de especial preocupación. Entre estas entidades estaría Boko Haram en Nigeria, el movimiento Houthi en Yemen, el Estado Islámico en Pakistán, el Al-Shabaab en Somalia, los talibanes en Afganistán, el Ejército Unido de Wa, el Estado Islámico en diferentes lugares, los participantes del conflicto de Kachin en Myanmar. Es decir, persecución. Persecución real que se manifiesta en nuestros días en números escalofriantes que veremos en un momento. A esta persecución física, que lleva a la muerte de miles de personas en el presente y que en muchos casos es silenciada en los medios de comunicación, tenemos que añadir la persecución filosófica o ideológica del presente que pretende acallar la fe cristiana, limitarla en los espacios públicos para encerrarla en la privacidad de los individuos. Una persecución que no causa la muerte física, que no desposee de propiedades, pero que sí limita y pretende ahogar todo atisbo de fe en jóvenes, incluso dentro de recintos educativos, o la influencia de la fe cristiana en las sociedades, limitando la difusión de la misma. Esta persecución tiene muchos representantes en la filosofía. Solo mencionar a tres de los más conocidos. Uno sería Voltaire. Voltaire, que atacó con crudeza la Biblia y sus enseñanzas, llegando a declarar que a 100 años de su vida la Biblia desaparecería de la vida pública. De forma curiosa, Voltaire falleció. Y la casa donde había vivido y desarrollado sus ideologías y filosofía fue adquirida por las sociedades bíblicas para impulsar la edición y distribución de la Biblia. Voltaire pasó, la Biblia continuó corriendo. Sartre, Jean-Paul Sartre, declaraba que Dios es una limitación para la existencia humana. La humanidad, para avanzar, debería romper con todos sus lazos con Dios para vivir en un ateísmo real, en una indiferencia de la fe cristiana, de la espiritualidad cristiana. De nuevo, Sartre pasó. La fe continuó a pesar de la persecución. Muy conocido es Friedrich Nietzsche. Esa declaración tan emblemática de Dios ha muerto y nosotros le hemos matado. La muerte de Dios que conduciría no solo al rechazo de la creencia en un orden cósmico o espiritual, sino también al rechazo de valores absolutos, el rechazo de una ley moral universal que ejerce sobre todos los individuos. De esta manera, la parte de una base de moralidad absoluta conduce a los individuos al nihilismo. El final de todo se reduce a nada. Por lo tanto, nada tiene sentido. Ese nihilismo lleva a la revelación de los fundamentos de los valores humanos, a una reevaluación de todo este pensamiento. Y esto significa la búsqueda de fundamentos más profundos que los valores cristianos, al margen de la realidad de Dios, en la nada, en la ausencia de absolutos. El problema de toda esta persecución filosófica es que aboca al ser humano al extremo del absurdo, al extremo de la inmoralidad. El apóstol Pablo declaraba en Romanos 1:28 que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, le rechazaron de su historia, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y a partir de ahí, Romanos 1:28, a partir de ahí va a dar una larga lista de cosas que no convienen a la humanidad, cosas que lastran las sociedades que han rechazado a Dios, inmoralidad, violencia, absurdo que llenan las calles, llenan las calles de una humanidad que se ha vuelto a la deriva, rechazando a Dios, y que está expuesta al justo juicio de Dios. Chesterton, contradiciendo a Nietzsche, era quien llegaba a afirmar que cuando el ser humano deja de creer en Dios, no pasa a creer en la nada, sino que da lugar a creer en cualquier cosa. Erradicar a Dios de la historia humana da paso a todo tipo de creencias. Y eso lo vamos viendo en muchas realidades ideológicas de nuestros días, donde esta persecución en el mundo occidental es más sutil. Se dice que no a la fe cristiana, pero se abren espacios para otro tipo de espiritualidades ancestrales
orientales o con otro tipo de sesgo, y se manifiesta que el ser humano ha decidido no creer en Dios y pasa a creer en cualquier cosa. Hace unos meses saltaba a los medios de comunicación una noticia de que en ciertos ayuntamientos de España se había decidido no permitir el uso de las instalaciones municipales para la celebración de actos litúrgicos del Islam. Ante esta noticia, se generaron todo tipo de reacciones de diferentes ámbitos políticos, declarando que era un atentado contra la libertad religiosa. Sin embargo, estos que alzaron la voz, en lugares donde gobiernan sus ayuntamientos, están prohibiendo el uso de recintos públicos municipales para actos litúrgicos cristianos. Incoherencia. No es una persecución contra la fe y la creencia, sino una persecución contra lo cristiano. La persecución filosófica o ideológica de los países occidentales no es contra la fe, no es contra la creencia, sino que es contra la creencia en Dios. Hace un tiempo hablaba con una persona que se me presentaba como ateo convencido. Mi respuesta fue que curioso, pero es que sabes, yo no creo en los ateos. Esto le desmontó un poco y me dijo, ¿cómo que no crees en los ateos si yo soy ateo? Mi argumentación era la siguiente: tú cuando te defines como ateo me estás diciendo que no crees en el Dios de la Biblia, en el Dios del cristianismo, pero sí que crees en otra serie de cosas, llámese el humanismo, llámese el hedonismo, llámese incluso abrazar los árboles, amar la naturaleza, este concepto de buscar la fuerza en ti mismo, esta identidad en ti, y un montón de filosofías espirituales que pululan en nuestro mundo. A veces pensamos que ateísmo es una lucha espiritual. No, el ateísmo es una lucha contra el Dios cristiano, el Dios de la Biblia. Ahora, creo que es importante que diferenciemos entre persecución o conflictos y pruebas de la vida. Hay muchas circunstancias de dolor en la vida del cristiano y de la vida del ser humano que no tienen que ver con la tribulación. Jesús declara que la que afecta en el desarrollo de los tiempos es la hostilidad hacia aquellos que manifiestan la fidelidad a Cristo. Hay muchas situaciones de dolor que no tienen que ver con la fe, sino con el pecado y la maldad que se adueña de las sociedades. Pero hay otras que tienen que ver con la fidelidad a Cristo y el querer acallar esas voces que se levantan para hablar de Cristo. El apóstol Pablo escribía a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Una realidad que afecta a aquellos que se posicionan para servir y agradar a Dios antes que a los hombres. Daniel, el profeta del Antiguo Testamento, quiso ser fiel y orar a Dios a pesar de las prohibiciones de su tiempo. Fue arrojado al foso de leones. Sus amigos, aquellos que con él querían ser fieles a Dios en medio de Babilonia, se negaron a arrodillarse delante de una estatua que era colocada como un dios. Fueron arrojados al horno de fuego. Podríamos contar muchas historias, conocidas para algunos y familiares para muchos, de cristianos que por su fe, negándose a doblarse delante de imágenes, a arrodillarse delante de otras creencias, fueron perseguidos, ajusticiados, encarcelados. ¿Por qué se produce la persecución y la tribulación en tantos ámbitos de la historia humana y de la experiencia cristiana? Cristo, el modelo y referente, aquel que dijo como maestro que sufrió persecución y que abría la puerta para toda una familia que sufriría persecución, nos da la respuesta. Juan 3:19 dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo y la luz empieza a revelar la realidad de la maldad que hay en el mundo. Y esto genera el conflicto de aquellos que se sienten acusados, de aquellos que se sienten confrontados con su camino. Las acciones justas, como vemos revelada en esa lista de personas de fe de Hebreos capítulo 11, hace que muchos hayan tenido que padecer por su fidelidad a Dios. Y esta persecución y esta tribulación es real a lo largo de la historia. Esa persecución, tribulación, conflicto espiritual que es real, que está latente en la historia, la Biblia nos dice que irá en aumento con el paso de los tiempos, preparándonos para la venida de Cristo.
anticipándonos que Cristo está más cerca. Fíjate, unos datos reales de la situación de la persecución cristiana en el día de hoy. Registros de la organización Puertas Abiertas. La persecución contra los cristianos, dice este informe, en el mundo ha alcanzado en 2026 su nivel más alto desde que existen los registros modernos. Según la Lista Mundial de Persecución 2026, organizada por Puertas Abiertas, 388 millones de cristianos sufren niveles altos, muy altos o extremos de persecución y discriminación por la fe. 388 millones de cristianos sufren niveles altos, muy altos o extremos. El informe documenta que en el año 2025 4.849 cristianos fueron asesinados por su fe en Cristo. Nigeria se ha colocado como el epicentro de esta violencia con 3.500 muertes. Además de estas muertes, casi 5.000, se han registrado 3.300 secuestros, 4.700 detenciones o encarcelamientos de creyentes, 3.632 iglesias o propiedades cristianas atacadas o cerradas. Esta es la realidad 2026. 388 millones de cristianos perseguidos. La persecución creciente es una seña de que el Señor está a las puertas, de que Cristo está llamando. Esta realidad que física o filosóficamente afecta a la cristiandad del presente es un llamado urgente para velar y orar. Velar para discernir los enemigos de la fe. Y velar para mantenerse firmes sin titubear, como veremos en el próximo programa. Velar para no estar encerrados en las luchas baladíes o internas de nuestras ideas. Orar para tener la fuerza para perseverar. Orar para ser luminares en medio de este mundo. Porque en una generación cada vez más inmersa en las tinieblas del rechazo de Dios y de todo lo espiritual cristiano, no podemos dejar de brillar. Somos llamados a manifestar las buenas obras de Cristo aquí y ahora en esta generación. Comunicar las buenas nuevas de Cristo a un mundo desesperanzado. Resplandecer con la gloria buena y maravillosa de Cristo en un mundo apagado por la tristeza. Iluminar con el gozo de la buena esperanza en Cristo que transforma vidas. Es tiempo de hablar. Es tiempo de hablar a aquellos que no tienen esperanza a pesar de que nos quieran callar. Aunque esto suponga conflicto para nuestras vidas. Y lo hacemos. Y lo hacemos con esperanza, con gozo y con la perspectiva que tenía el apóstol Pedro cuando allí en su primera carta, capítulo 5, versículo 10, termina diciendo esta doxología para aquellos que estaban viviendo en medio de pruebas. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y este es el ánimo. Este es el consuelo para el cristiano atribulado por su fe, para el cristiano hostigado por su fe, para el cristiano a veces presionado a abandonar su fe. La aflicción, por muy dura que sea, la tribulación, por muy dura que se vaya manifestando cada vez más en la historia, es temporal. La Biblia nos dice que ese periodo de tribulación final, esa gran tribulación final, durará 7 años. La aflicción es temporal, pero la gloria de Dios es eterna. Por eso, el llamado para todos aquellos que depositamos nuestra fe en Cristo es: esforcémonos en la gracia. Esforcémonos en manifestar a Cristo en medio de este tiempo. Y para aquellos que aún no tienen esa esperanza, volver a revisar ese llamado. ¿Qué plenitud, qué satisfacción te ofrece la vida sin Dios? ¿Qué esperanza te ofrece la vida sin Dios? ¿Qué visión de eternidad te ofrece la vida sin Dios? Cuestiónate hacia dónde vas. Como cristianos sabemos hacia dónde vamos. Tenemos esperanza. Y venga lo que venga, en medio de conflictos perseveramos, porque nuestra esperanza está depositada en aquel que en su momento nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá por su obra, por su poder y por su gracia. Que a Él sea la gloria. Y que para cada uno de nosotros sea su bendición, que nos esfuerce para cumplir con el llamado que hemos recibido en medio de esta generación. Que Dios te bendiga.
Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder.